Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio de charlas SoftKU. Hoy nos va a estar acompañando Javier Montaño, quien es Agile Coach en Sofka. Nos va a estar compartiendo una charla denominada Liderazgo Consciente. Muchas gracias a todos por su participación en este espacio y gracias a Javier por realizar esta presentación para todos nosotros. Todos y Javi, bienvenidos y los micrófonos son tuyos, Javi. De una. Entonces, de nuevo, buenas tardes a todos. Qué rico que nos podamos conectar y ver y compartir en estas dinámicas virtuales en las que nos estamos transformando. Pues, en efecto, esta charla, como les decía, Manu, se llama Liderazgo Consciente. Lo que era una cuña sorpresa es que esto es una invitación a despertar. Ahorita vamos a hablar de por qué eso. Y pues para ustedes el día de hoy, ¿cierto? Hay una agenda, digamos, con 3 momentos. Uno se llama el despertar del tigre, ya vamos a ver eso qué significa. Luego vamos a hablar de liderazgo consciente y vamos a cerrar conversando, compartiendo un par de preguntas, ¿cierto? Entrando en materia, ¿cierto? Entrando en materia, me gustaría aclarar que se vale que alguien destape el micrófono y tal, pero para respetar el tiempo y estas cuestiones, creo que vale la pena, como si quieren en el chat, ir anotando las preguntas de los comentarios, que después de toda la conversación y lo que quiero compartirles, vamos a sacar un espacio pues como de Q&A y tener chance de que esto sea como más multidireccional, no solo de mí para ustedes. Muy bien, entonces hablemos del despertar del tigre. Entonces, el despertar del tigre es una alegoría que nace de la cultura de los sufíes. Los sufíes son por allá del Medio Oriente, son mucho más anteriores que el Islam, son una comunidad muy mística y les gustaba mucho explicar la vida a través de historias de lo que veían. Hay una historia que cuenta cómo de repente hay una tigresa en embarazo, ¿cierto? No la está pasando muy bien y está tratando de buscar comida. Está tratando de buscar comida eh, con respecto a que pues tiene que alimentarse para ella y su cría, eh, con tan mala suerte que pues nada que encuentra nada y de repente ve como un rebaño de ovejas. En el esfuerzo de alimentarse, va, ataca una, la toma, pero en medio de todo ese trajín empieza su trabajo de parto. Un trabajo que no resulta del todo bien porque muere ella y queda sola una cría de tigre, un tigre chiquitico solo. No sé si saben esto, es un dato que se puede confirmar en la naturaleza. Cuando los animales depredadores y carnívoros ya se han saciado, entra como un ambiente de paz dentro de los animales. No hay como bronca. Es otro dato que se sabe de la naturaleza, que cuando esto, que un animal que se entiende madre, pues una mujer, pero pues del género que sea, en este caso una mujer oveja, nota un animal indefenso, lo adopta. Y de repente, pues este tigrecito que ha recién nacido termina inmiscuido como entre las ovejas. Y de repente empieza como, al no tener otro modelo, al no tener ningún otro ejemplo, se empieza a entender a sí mismo como un ovejo, no como un tigre, ¿cierto? No tiene como otro referente. Y de la nada empieza a vivir una vida tranquila en la que, pues, digamos, eh, él se siente como ovejo y hace cosas de ovejo y entonces pasta y entonces se pone a balar por ahí y paulatinamente se le empieza a olvidar o más bien nunca se dio cuenta que él era un tigre. Eh, Resulta que él va viviendo por la vida y de la nada pues otro tigre va pasando y ve una escena terrible en la que es un tigre fornido, completo, hecho y derecho, va caminando como con un montón de ovejas y la escena le parece terrible y se le abalanza. Cuando se le abalanza, eh, no cabe en su asombro, coge una oveja, la mata, coge al tigrecito y se lo lleva. Y se lo lleva y lo obliga a ir hasta un estanque donde lo obliga a verse. Y la primera reacción es como de sorpresa, como de,
qué está pasando. No conforme con eso, este otro tigre lo mira y le dice, ahora vas a comer. Coge la oveja que había matado, arranca un pedazo, se lo pone en la boca y el tigre primero es como asustado, ¿cierto? Porque, Dios mío, esto es como canibalismo. Y pues nada, pero al empezar como a cogerle el gusto, algo como dentro de él le dice que está como bueno, que sabe como bien, que sí tiene como un sentido. No conforme con eso, este tigre le dice, y ahora vas a rugir. Entonces, después de decirle eso, él hace un rugido de ejemplo y le dice, vas tú. Y empieza este tigre como, no sabe, y el otro, no, vas a rugir. Y se pasan un rato practicando hasta que llega un momento en que este tigre hace un rugido tremendo y se siente despertar, ¿cierto? Para los sufíes, la sensación del despertar de este tigrecito es la misma que siente una persona cuando se da cuenta de su verdadero potencial y de lo que él puede verdaderamente ser. ¿Sí o qué? Esta sesión, similar a esta analogía, es una invitación a ver si queremos despertar. Vamos a ir conversando del tema. Era como una pequeña historia como para ambientar un poquito de cómo va esto. Se vale de nuevo, pues como que alguien destape el micrófono y tal. Sin embargo, si son preguntas, se vale que lo dejemos para esa sección. Pero básicamente, ¿cierto? Hoy venimos a hablar de una cosa que se llama liderazgo consciente y que tiene que ver con la conciencia como la de el tigrecito de la historia que cae en cuenta que ha estado bastante tiempo engañado. Para entrar como a indagar en qué hay que analizar alrededor de esto, me gustaría invitar a que alguien del público voluntariamente destape su micrófono y nos lea la primera definición que aparece allí alrededor de conciencia. Capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. El coma consiste en la pérdida total de la conciencia. Muchas gracias, Edison. Como no estoy viendo como exactamente quién está allí, sí era Edison, ¿cierto? No, bueno, el que haya leído, muchísimas gracias. No se preocupe. Inconfundible. Ave María. Continuando entonces con esta historia, ya que escuché a Otto, léete porfa esa en voz alta. Sí, señor. Conciencia refiere a la capacidad de conocer cómo es uno, reconocer el entorno libre de juicios. ¿Sí o no? Ahí vamos empezando el banar. Entonces ya tenemos como un piso común de qué es conciencia. Vamos a explorar qué es liderazgo. Entonces, alguien que se anime que no sea ni Pipe ni Edison. Es que Pipe, Otto ni Edison. O sea que yo sí puedo, bueno. Entonces, Sí. La primera definición. Persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. De una, muchas gracias, Pipe. Excelentemente leído. ¿Alguien más que lea esto? Hago yo. Liderazgo refiere a la capacidad de lograr que otros trabajen alrededor de un objetivo compartido. ¿Sí o no? Entonces vamos como conectando. Ya tenemos un piso común de qué es hablar de conciencia, de qué es hablar de liderazgo. Ahora voy yo. El liderazgo consciente, ¿cierto? Es un estilo y es una filosofía de cómo hacer el liderazgo, ¿cierto? No es ni el único estilo, no es tampoco la última ni la única filosofía, y ni más faltaba, no vengo como con la pretensión de decirles que esto es la única verdad o esa cosa que nos va a cambiar la vida de manera definitiva. Sin embargo, sí vale la pena porque la firma o la impronta de este estilo de liderazgo es que a través de conocernos nosotros y conocer cómo es el entorno y las personas que nos rodean, podemos operar desde la coherencia. Y la coherencia es un motor para generar confianza. Cuando esas dos cosas están sobre la mesa, en mi experiencia y en la experiencia de los que trabajamos en Sofcayay, hemos visto cómo los resultados sorprendentes pasan, cómo somos capaces de replicar experiencias exitosas cuando nos esforzamos por eso. Entonces, ya tenemos una definición de qué es liderazgo consciente. Pero ¿para qué?
¿cierto? Como cuál es el asunto de trabajar de esta manera. Se me ocurre, Manu. Manu, ¿puedes destapar tu micrófono y leernos esta en voz alta? Sí, el propósito del liderazgo consciente es inspirar a otros para que también quieran trabajar conscientemente. Excelente, muchas gracias, papá. Les cuento entonces, no es una intención de comparar esto como con los que evangelizan con aproximaciones metodológicas, pero sí es una intención de ver que trabajar de esta manera cambia la relación personal de los resultados y del proceso de uno mismo, y por lo mismo se vuelve interesante volverse un multiplicador al que quiera sumarse. Aquí viene un asunto, retomando la definición que discutíamos ahorita. Liderar es ser capaz de que personas trabajen en función de un objetivo compartido, ¿cierto? Yo puedo lograr eso de muchas formas. Yo puedo lograr eso mandando, obligando, ¿cierto? Yo puedo utilizar estrategias de haces esto porque te doy plata, ¿cierto? Yo voy a poner un ejemplo trivial. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, ¿cierto? Mi papá se esforzó un montón porque yo hiciera ejercicio. Vine a hacer algo de ejercicio y deporte ya viejo. Y me decía, si vas a hacer ejercicio hoy, te doy platica, ¿cierto? Y eso de alguna manera funcionaba, ¿cierto? Eso de alguna manera funcionaba y tenía como un resultado. Eso es liderazgo, de alguna manera sí, porque me está invitando a trabajar en un objetivo compartido. La diferencia del liderazgo consciente y de la manera en que quiere lograrlo es que es diferente que yo quiera que tú hagas algo a que yo quiera que tú quieras hacer algo. Yo quiero generar una chispa en vos para que vos, cuando yo no esté, sigas trabajando por ese objetivo. Entonces, el enfoque es distinto. No es lo mismo que yo quiera que tú trabajes para un objetivo a que yo quiera que tú quieras trabajar por el objetivo. Algo así como que sumémonos a esta misión, ¿cierto? Viene ahí como un tema de filosofía alrededor bien interesante, pero es más allá de obligar, es inspirar al otro, motivar al otro para que él quiera sumarse. Viene entonces como una pregunta típica. Entonces, ¿cómo me convierto en un líder consciente? ¿Cierto? ¿Qué tendría yo que hacer para hacer esto? Y para el caso, ¿cierto? Esta teoría, pues inicialmente planteada por Fred Kaufman, habla de unas transformaciones, las transformaciones que vive una persona cualquiera hasta poder alcanzar digamos, un nivel o una dinámica donde es un líder consciente. El primer paso de base, ¿cierto? Habla de la primera transformación es dejar de quejarnos para apropiarnos. Y esto es actuar en un esquema de responsabilidad incondicional. Entonces yo voy a hacer un acote pues nos puede pasar un montón. Hace rato estamos en dinámica de home office y virtual y todas estas cosas, pero ¿no les ha pasado que llegan a una reunión bien temprano a las oficinas de un cliente, cualquiera que estén, y todos llegamos a tiempo menos el cliente, y el cliente llega y siempre llega como con una excusa, con el taco, pues un cacharro, lo que sea, siempre hay un porqué. Es una actitud típica de los seres humanos, ¿cierto? De todas las personas, a todos nos pasa, incluso a los que promovemos estas formas de trabajar y de ver el mundo, que justificarnos tiene como un gustito, ¿cierto? Tiene como un efecto liberador, porque al yo no ser responsable de mi problema, pues me declaro libre de culpa, pero viene con un precio bien importante. Y es que si la culpa para el hecho de que yo llegue tarde a una reunión es el taco, yo jamás tendré el control o la autonomía para llegar a tiempo. Si la razón por la que yo llego tarde es que no anticipé bien, no planeé lo suficiente, no me levanté lo suficientemente temprano, ya la cosa es distinta. La primera transformación es deja de quejarte, aprópiate de lo que te pasa de manera incondicional. Apropiate de lo bueno que haces, apropiate de lo malo que haces, porque solo de esa manera puedes empezar a tomar autonomía y ser protagonista de tu vida. Entonces, ese es como el primer peldañito. Dejar de quejarnos para pasar a apropiarnos de todo lo que nos ocurre, bueno y malo. El segundo paso es dejar, digamos, el apego hacia el hecho del ganar y tratar de empezar a significar. Esta es como de las más filosóficas de las transformaciones.
todo el tiempo queremos tener la razón, todo el tiempo queremos estar en lo correcto, siempre queremos ser el referente de éxito. Esto tiene cosas buenas porque de cuenta de ese apego es que la ambición nos lleva a llegar más adelante y más lejos en la vida, ¿cierto? No solo en la vida profesional, sino en general. Sin embargo, un exceso de eso se vuelve problemático. Hay un ejemplo, pues de nuevo volviendo a la cotidianidad o a ejemplos más triviales, es atípico que uno en los contextos académicos, no estoy diciendo que no pase, uno alce la mano con toda tranquilidad para preguntar, para reconocer que uno no sabe, pero demostrar que uno quiere saber. Y por el contrario, es más típico que uno alza la mano solamente cuando sabe o quiere dejar manifiesto que uno conoce de algo. Uno quiere siempre estar ganando, ¿cierto? Uno siempre quiere ser el que se lleva el premio. Ese desapego hace que podamos ver de manera más tranquila las situaciones alrededor del trabajo, entender mejor el proceso y no buscar ganadores y perdedores, sino enfocarnos más bien en cómo llegar al resultado o al objetivo inicial y cómo mejorar durante el proceso de llegar a esa meta. Esa es la segunda importante transformación alrededor de volverse un líder consciente. Viene una tercera, ¿cierto? Viene más desde un asunto de reflexión, de tratar de dejar saber para empezar a aprender. A esto Fred Kaufman lo llama actuar en humildad ontológica, ¿cierto? No solo dejar el apetito por ser el ganador, sino reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas y con apertura escuchar a los otros, ampliar las perspectivas, darnos cuenta que siempre hay más de un punto de vista en el que, mezclado con el anterior, queremos ganar y creemos que sabemos o que conocemos todo el espectro de lo que ocurre, pues terminamos sesgándonos y en esa misma medida terminamos censurando las posibilidades de incluir al otro, de entender al otro, de sumar con el otro, ¿cierto? El autor llama a esto, ¿cierto? Humildad ontológica, de aceptar que vivimos en un mundo muy complejo y que de verdad las cosas no son tan simples como creemos verlas y que ayudarnos entre muchas personas, de ahí que tenga todo el sentido en los marcos ágiles de trabajo, que hablemos de equipos multidisciplinarios, colaborativos, es que más fácilmente llegaremos a los resultados que perseguimos. Llega otra bien picante, sobre todo en el contexto social, y es transformarse para soltar el agradar y montarse o sumarse a siempre hablar con la verdad. A esto Fred Kaufman lo llama vivir en comunicación auténtica. Esto pues claramente que es bien complicado en lógicas laborales porque hay unas relaciones contractuales como con nuestros clientes y nosotros vistos como proveedores, con nuestros superiores y estas cuestiones, pero la siguiente transformación necesaria para alcanzar un esquema de liderazgo consciente es estar tan comprometido con tus convicciones que aun cuando las consecuencias sean el desagrado, la desaprobación, el rechazo, ¿por qué no el despido?, debería uno defender en serio en lo que está convencido es lo correcto y es la verdad. Suena de repente como una invitación muy llena de entusiasmo, pero muy difícil de aplicar. Más, me gustaría destacar que pues no hay nada más, diré, bonito que uno poder hablar de lo difícil con alguien y construir a través de eso. Lo que no nos damos cuenta cuando intentamos agradar en vez de decir la verdad es que perdemos la oportunidad de construir desde lo que de verdad sí es. Como último momento de transformación es de pasar del incumplir al cumplir. Esta es tal vez la más compleja y a esto el autor lo llama a vivir o trabajar desde la perspectiva de la coordinación impecable. Viene no a una invitación de que sea el resultado por el resultado y que si para cumplir tengo que hacer lo que sea que tenga que hacer. No, la cosa no es tan maquiavélica. La coordinación impecable va en que usted todo el tiempo entiende que hay variables fuera de su control, que hay fenómenos que usted no pudo prever y que hay cosas que pueden pasar. El asunto de hacer coordinación impecable es
Si yo hago un compromiso, hago todo para cumplirlo, y en el caso de que no, de manera oportuna, justo cuando me doy cuenta que no estoy cumpliendo, alzo la mano y replanteo los compromisos iniciales. Para que haya un ejercicio de coordinación impecable, no es necesario que el resultado sea perfecto. Lo que es necesario es que no hayan sorpresas. El siempre cumplir no significa que siempre cumplas como te lo imaginaste cuando hiciste el plan. Y vámonos a los proyectos. No tiene que ser que exactamente lo que dijiste en planning o en el inception es lo que va a llegar a la review o al release productivo. No necesariamente. Lo que no cabe desde el liderazgo consciente es que sea una sorpresa, que sea que nos enteremos en la review, que sea que nos enteremos pues en la entrega del despliegue a producción. Eso es lo que no cabe desde el liderazgo consciente. Finalmente, todo este marco, estas 5 transformaciones que son bien corticas, dice uno de sentido común, cuando vivimos todo el tiempo en coherencia y nos esforzamos por trabajar de esa manera, es cuando de repente, independiente del cargo que tengamos, empezamos a inspirar más allá de lo que nuestra posición o jerarquía en un contexto dado nos invite. Y eso es liderar de una manera consciente. Es liderar de cuenta que somos coherentes y que damos ejemplo y que somos todo el tiempo consecuentes entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Y en ese sentido, ¿cierto? En ese sentido, al tratar y esforzarnos, porque seguramente hay veces que va a ser más difícil hablar con la verdad, o a veces va a ser más difícil no dar una excusa que reconocer, y cualquiera de estas actitudes que son las que hay que superar para acercarse a esta forma de trabajar, pues el compromiso marcado de trabajar de esta manera va a hacer que se vuelva un hábito vivir y hacer las cosas así. Esos son los caminos de la transformación hacia el liderazgo consciente. Entonces resulta, ¿cierto? Resulta que yo les conté una historia, empezando la sesión, de un tigrecito. La invitación de esta sesión es ver esta pequeña conversación como la invitación a llevar al tigrecito al estanque, ver su reflejo y darse cuenta que para ser líder y ser líder consciente no necesariamente necesitamos que ser promovidos o ascendidos o tener una chapa o un título. No, es un asunto más de elección, es un asunto más de decisión y de comprometerse a hacer las cosas de una manera distinta. Yo dejo la pregunta abierta de, ya que nos miramos en el estanque y nos dimos cuenta que somos tigres, ¿cierto? Que no somos ovejas que balan y que hacen cosas así como de ovejas, sino que somos tigres que pueden liderar. Dejo esa pregunta abierta de si queremos despertar. La invitación de esta sesión es hacerlo y permitir que demos espacio a una serie de preguntas. Entonces, los escucho. Sí, Javi, yo quería hacer como apoyar ahí, aportar dentro de este tema, y era como tú lo decías en la parte final, este camino también es a liderarnos a nosotros mismos, es decir, es esa invitación a hacernos conscientes de lo que podemos hacer, y como tú decías, no es que yo tenga que tener un cargo de liderazgo, no, ser líder es liderar mi vida. Ser líder es hacerme consciente de lo que poseo y de lo que tengo, y poder de cierta forma hacerme responsable de mis propias decisiones y de mis propias realidades y actuar en concordancia con eso. Entonces el modelo que tú nos mostrabas es un modelo para la vida, es un modelo de, por ejemplo, la parte de saber aprender, o sea, de conocimiento continuo, de estar continuamente evolucionando, y de lo que hablamos de mejorar continuamente, y de lo que en Sofka profesamos que es el Kaizen, ¿cierto? Entonces es muy chévere porque nos hace esa invitación, y es que cuando yo soy responsable de ese liderazgo y puedo ser esa persona que refleja también en los demás esa actitud, y paso de mandar a ser esa persona, como decíamos ahí, que demuestra eso, que lo demuestra con el ejemplo, entonces es muy chévere, porque finalmente eso es lo que nos sirve para la vida. Y en Sofka eso lo vivimos, yo creo que mucho, porque más que en Sofka haya puestos de usted es el líder, se dan liderazgos naturales, pero es por esa misma forma en que las personas asumen su posición y asumen su liderazgo frente a lo que hacen.
Qué buen aporte, Manu. ¿Qué nota? ¿Alguien más que quiera compartir algo, una pregunta o otra opinión a dejar por ahí? Quiero compartir, hombre, Javi, que usted sabe que usted que me muerdo la lengua. Yo tuve la oportunidad de leerme el libro porque Javi me lo recomendó, lo terminé ayer, me gustó muchísimo. Y lo que vos contabas ahora, Javi, acerca de apropiarnos y dejar de victimizarnos. Algo que me pareció muy bacano del libro es que la parte de victimizarse, que yo creo que también tiene mucho que ver con el liderazgo, es que el hombre decía que el tema de victimizarse es como el azúcar, que inicialmente sabe rico, pero que a largo plazo te puede hacer daño. Y realmente yo pienso que muchas veces nosotros la forma en que no somos líderes es porque nos victimizamos y decimos, ah, no, pero es que yo no puedo hacer nada contra esto, yo simplemente, yo soy miembro del equipo, yo no soy el líder, yo estoy aquí, yo qué más voy a hacer, me quedo aquí parado. Y realmente sacaba pues, unos mensajes muy bacanos, porque, por ejemplo, él contaba que uno puede controlar la lluvia, o el frío, o el clima, pero sin embargo, cómo reaccionas ante eso, ante esas adversidades, pues te forman como líder. Y yo creo que nada más era meter esa coñita ahí, pues de lo que vos hablabas ahorita acerca del liderazgo, de que más allá de que yo lidere mi vida, yo creo que uno puede, o sea, líder puede ser cualquiera, así dentro del equipo vos no tengas el título de líder, vos puedes tomar la posta y decir, pucha, venga, vamos a hacer esto, porque realmente entendemos hacia dónde queremos ir, y dejar de ser pasivos y simplemente decir, ah, pero es que eso no es culpa, eso no es culpa mía, o eso no es responsabilidad mía, o eso no es lo mío, yo me quedo aquí sentado y pues dejo que el tema pase, porque que yo no tengo nada que decir ahí. Yo creo que requiere mucha valentía, Sí. Ótico, sumando lo que estás diciendo, no por interrupción, sino como para que sea más conversado, el precio que uno paga al contar la historia siendo uno el inocente es la impotencia. Porque si usted no tiene que ver parte del problema, usted no puede ser parte de la solución. Muy bacano lo que estás contando. No, yo ahí le estoy contando el libro, básicamente son reflexiones del libro que me gustaron mucho. No me puedo llevar el crédito de eso, pero realmente el libro es muy bacano y bueno, muy bueno si se lo leen, porque yo creo que en términos de liderazgo es muy bueno eso. Yo de ese libro me llevé eso, y lo otro que me pareció supremamente bacano es que realmente uno lidera es personas, es decir, que nosotros como líderes deberíamos tener una métrica en la cual miráramos cuántas personas impactamos en la vida, cuántas personas realmente mejoramos, cuántas personas decimos, oh, pucha, aportamos para que mejoraran todo el tiempo. Y yo creo que esa es la métrica más importante de todas, más allá de los proyectos exitosos, que de los triunfos ganados, que de la plata que hice, más allá de todo eso, a cuánta gente he impactado positivamente en su vida. Así es, sería muy bacano. Gracias, Otto, Epa, ¿alguien más? Iba a preguntar. Yo también a mí me pica la lengua. No, complementando lo que dice Otto, yo creo que más allá del liderazgo y lo que sea, ante todo tenemos que ser buenos seres humanos. O sea, si uno no es buen ser humano, pues definitivamente no vas a impactar, no vas a liderar, o por más que quieras o sepas o tengas el cargo que tengas. Entonces yo creo que eso me parece súper importante, Javi. Lo segundo es que también hay veces que hay personas que tienen innato el tema del liderazgo, pero yo creo que eso es una cosa, y lo otro es que el liderazgo también se puede aprender. Es un tema de disciplina. Yo creo que ahí lo que hablabas de saber a aprender. Entonces creo que si cada uno, complementando lo que cada uno ha dicho, porque creo que desde liderar su propia vida, de lo que dice Otto, de lo que has venido diciendo, de despertar también, porque a veces somos tan cómodos y estamos ahí como en un letardo, pero si despertamos y definitivamente nos empoderamos también cada uno de lo que le corresponde, seguramente pues vamos a impactar un montón de cosas. Y lo que dice Otto es cierto, a veces uno no dimensiona desde el rol que cada uno tiene lo que puede impactar a los demás. Entonces, bacano y gracias.
Hombre, pues con esas gracias, pues yo se la doy a todo el público que estuvo hasta aquí. Ya son las 6 en punto para empezar a cerrar. Les cuento, yo voy a subir a esta situación, pues como la PPT, o tal vez hablaré con la gente de SoftCayú para que les llegue a todos y que sean memorias para todos. De nuevo con mi historia, hoy fue el ejercicio de vernos en el estanque como el tigrecito que se da cuenta que es tigre y no ovejo. Pero ese fue como el primer paso de su transformación. Invitación a que no se quede solo en eso. Y de nuevo, pues feliz fin de semana, feliz viernes. Muchísimas gracias por su asistencia. Que estén mejor que